Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada Med y yo estudiamos el 13º capítulo de Primera de Samuel. Saúl sobrepasó su límite como rey cuando se vio en aprietos contra los filisteos y Samuel le dijo que no seguiría como rey de Israel. Dejamos a los israelitas huyendo del miedo y sin suficientes armas para defenderse de los filisteos. ¿Los filisteos seguirán dominando a los israelitas o habrá quien se pare en fe para ver la victoria de Dios? En el capítulo pasado, Jonatán atacó una guarnición filistea y así empezó la guerra de Israel contra los filisteos. El ejército israelita estaba huyendo porque los filisteos eran más numerosos y estaban mejor armados que los israelitas. Este capítulo comienza en una manera similar. Jonatán decide ir a la guarnición filistea con el criado quien le llevaba las armas. Solamente él y su escudero estaban al tanto de este plan. Jonatán y su escudero pasaron entre dos desfiladeros y Jonatán dijo lo siguiente: Ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. El criado le apoyó y cuando llegaron decidieron rebelarse a los filisteos. Jonatán le pidió una señal a Dios. Si los filisteos le pedían que subieran, esto serviría de señal que Dios le daría la victoria. Cuando Jonatán se dejó ver, los filisteos le dijeron que subieran. Jonatán enseguida subió y luchó contra los filisteos, y su escudero remataba a los que caían delante de Jonatán. Jonatán y su escudero lograron matar a 20 hombres. Los soldados filisteos de repente se llenaron de pánico. Además, hubo un temblor en la tierra. Saúl, el padre de Jonatán, estaba acompañado de 600 hombres, incluyendo a Ahías, quien era el sacerdote. Al final del capítulo pasado, el ejército de Israel se redujo de 3,000 hombres a 600 hombres, porque muchos huyeron ante los filisteos. Aparentemente los soldados que habían huido todavía no habían regresado a Saúl. Ahías era el bisnieto de Elí. Es interesante que mencionaron a Icabod, ya que él no era el padre de Ahías, pero aprovechemos para recordar las circunstancias en las cuales nació Icabod. Icabod nació cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos cuando Samuel aún era joven. Ese día los filisteos derrotaron a los israelitas y se llevaron el arca del pacto. También murieron Hofni y Finés, los sacerdotes, así que cuando la esposa de Finés supo esto, le puso por nombre a su hijo recién nacido Icabod, que significa la gloria se ha apartado. Posiblemente el autor está indicando que la gloria también se ha apartado de Saúl, quien había desobedecido a Dios. Los centinelas de Saúl vieron y reportaron cómo el ejército filisteo estaba desconcertado. Después Saúl pidió que pasen revista y se dieron cuenta que no estaban Jonatán y su escudero. Saúl luego pidió que trajeran el arca de Dios, pero como escuchó que el desorden en el campamento filisteo seguía aumentando, dijo que ya no trajeran el arca y llevó al pueblo al campo de batalla. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que los filisteos estaban atacando entre sí mismos. Además, había hebreos que estaban viviendo entre los filisteos y más aún luchaban con ellos. Pero cuando vieron que estaban confundidos, atacaron a los filisteos también. También subieron los israelitas que se habían escondido en los montes y las cuevas y juntos lograron apartar a los filisteos. Sin embargo, los soldados comenzaron a perder fuerzas porque Saúl había dicho que nadie comería hasta que se hubieran vengado de sus enemigos, y el que desobedeciera sería maldito. De repente llegaron a un bosque donde había mucha miel, pero nadie tocó la miel a pesar de su hambre. Como Jonatán se había ido primero, él no escuchó el juramento, así que él sí comió y sus fuerzas se restablecieron. Después los soldados de Saúl le dijeron acerca del juramento. Jonatán estuvo disgustado
porque el estrago entre los filisteos hubiera sido mayor. De todos modos, los filisteos fueron heridos e Israel logró que se retiren fuera del territorio israelita. Lamentablemente, como los soldados estaban tan hambrientos y cansados, comieron del botín sin degollar a los animales, algo que Dios había prohibido. Saúl después los reprendió e hizo que trajeran los animales para degollarlos y construyó un altar al Señor. Saúl quería seguir persiguiendo a los filisteos, pero el sacerdote le pidió que consulten a Dios primero. Dios no dio respuesta ese día, así que Saúl reunió a todo el pueblo porque él pensó que la falta de respuesta tenía que ver con un pecado del pueblo. Cuando él preguntó quién había pecado, nadie dijo nada. Cuando los israelitas estaban persiguiendo a los filisteos, fue Jonatán quien rompió el pacto de ayuno de Saúl, pero como ellos sabían que la victoria resultó debido al ataque inicial de Jonatán, nadie lo quiso entregar. Saúl puso el ejército a un lado y él se quedó con Jonatán al otro lado. Después pidió un sorteo perfecto. La suerte cayó sobre Jonatán y él le contó cómo había comido la miel. Probablemente usaron el Urim y Tumim, que posiblemente eran como un par de dados que se usaban para saber la voluntad de Dios. Dios hacía que la suerte cayera sobre el culpable. Saúl estaba a punto de matar a Jonatán cuando el pueblo se paró y no le permitió, porque lo que él hizo hoy lo hizo de acuerdo con el plan de Dios. Al final del capítulo aprendemos un poco más de Saúl y su reinado. Conocemos también que Saúl tuvo 3 hijos y 2 hijas. Luchaba contra los enemigos de Israel y salía victorioso, librándolos de quienes los saqueaban. Aún así, parece que permaneció una cierta rivalidad contra los filisteos porque dice que la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Cuando Jonatán estuvo hablando con su escudero, fue muy evidente en quién él estaba confiando. Cuando Jesús regresó de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, los demás discípulos estaban teniendo problemas reprendiendo un demonio que se había apoderado de un joven, quien era lunático y se estaba autolastimando. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no pudieron expulsar al demonio, Jesús le dijo que tenían poca fe. Pero si solamente tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran hacer que los montes se muevan. Esta es la fe que vimos en Jonatán cuando dijo: para Dios no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Cuando llegaron a la guarnición de los filisteos, ellos lo llamaron para que él subiese, y él tuvo que escalar el peñasco trepando con manos y pies para llegar a los filisteos. Esto significa que no fue una subida fácil y es posible que hubo la posibilidad de caerse a su muerte. En su carta a la iglesia, Santiago les dice a sus lectores: ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Él después lleva a los lectores a recordar a Abraham, quien fue justificado por sus obras cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Jonatán entendió esto y solamente después de ese gran esfuerzo de treparse y luchar contra los filisteos fue que Dios hizo que tiemble la tierra para causar confusión en el campamento de los filisteos. Saúl aparentemente esperó al último minuto para consultar con Dios en vez de tener una relación continua con él. En su carta a los Efesios, Pablo nos manda ponernos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Pablo claramente dice que tenemos que estar preparados para la batalla antes de que ésta llegue. Además, él dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, manténganse atentos siempre orando. Esto era lo que veíamos con Samuel. Él se mantenía en contacto con Dios, así que supo qué hacer cuando los filisteos estaban queriendo aniquilar a los israelitas, qué contestarles al pueblo cuando pidieron un rey, quién era el rey quien Dios había escogido para el pueblo y cómo amonestarlos para que sirvan a Dios fielmente.
Como Saúl no tenía este tipo de conexión con Dios, no supo qué hacer cuando Dios comenzó a dar la victoria. Adicionalmente, él declaró una maldición sobre cualquiera que comiera antes de vencer a los filisteos. Esto parece que le salió muy costoso. En primer lugar, los soldados estuvieron debilitados, así que tal vez hubieran derrotado a los filisteos totalmente, pero solamente lograron apartarlos del territorio israelita, y Saúl tuvo que luchar contra los filisteos durante toda su vida. En segundo lugar, debido a su cansancio, los israelitas cometieron un pecado. Cuando al fin lograron derrotar a los filisteos, comieron los animales con su sangre, algo que Dios había prohibido. Aún así, aquí podemos ver un momento de buen liderazgo porque Saúl degüella a los animales y construye un altar a Dios. Finalmente, Saúl casi mató a su hijo. Como Dios no había respondido a Saúl cuando él preguntó si deberían seguir persiguiendo a los filisteos, se dio cuenta que Jonatán había comido antes de que Israel derrotó a los filisteos y él había jurado matar al ofensor. Afortunadamente el pueblo defendió a Jonatán. Aunque Saúl no ha sido un rey perfecto, podemos ver cómo Dios puede usar a personas a pesar de sus imperfecciones. Al final del capítulo aprendemos del legado de Saúl. Él luchó y derrotó a muchos de los enemigos de Israel que vivían en Canaán, la tierra prometida, y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Si piensas que Dios no te puede usar, tome un momento para recordar a Saúl. Cuando fue elegido para ser el rey frente al pueblo de Israel, se escondió. Cuando Samuel lo mandó a esperar, él actuó. Y cuando Dios lo mandó a actuar, él esperó. Aún así, se dice de Saúl que donde quiera que iba, salía victorioso. Dios te quiere usar. Solo necesitas fe como un grano de mostaza. Muchas gracias. Dios te bendiga.